Buenas noches, mi nombre es Paola Becerra Realfe, soy estudiante de pregrado de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy voy a hablarles de dos textos muy importantes. El primero es la competencia oral y escrita en la educación superior de Luis Bernardo Peña. Para esta presentación me apoyaré en unas diapositivas que voy a compartir en este momento. Este texto se basa básicamente en la importancia que tiene el lenguaje y sus funciones. La función social son las relaciones interpersonales. La función comunicativa es enseñar y evaluar. Y la función epistémica, que es la herramienta de aprendizaje. Estas funciones están presentes en la vida de los seres humanos, teniendo una amplia importancia en la vida universitaria. Las entidades universitarias deben orientar de una manera correcta a los estudiantes, ya que la mayoría de veces ingresan a la educación superior sin contar con las bases sólidas desde la academia. En cuanto a competencias de lenguaje se refiere, es deber de los docentes universitarios incentivar la lectura crítica y brindar herramientas para que los estudiantes desarrollen estas competencias. En este texto se explica la importancia del lenguaje oral y escrito en la universidad. Los estudiantes universitarios son más conscientes, críticos y exhaustivos. Se requiere que el estudiante tenga un espíritu más investigativo, compare y seleccione el material que va a leer o escribir. La escritura en la universidad es una herramienta muy importante, ya que es uno de los criterios principales por los cuales se evalúa el desempeño de los estudiantes. La lectura en la universidad es más extensiva, intensiva y requiere de un profundo análisis. Hay que consultar varias fuentes, comparar y seleccionar. Debemos tener en cuenta que un buen discurso oral en la educación, que debemos tener un buen discurso oral en la educación superior, sabernos expresar. El lenguaje es muy importante. Lectura y escritura son básicas para la universidad. Allí encontraremos textos avanzados y debemos tener una buena comprensión de lectura y capacidad investigativa para poderlos entender. Leer es una forma de participar en el proceso por el que se construye el conocimiento. Las competencias orales y escritas son un reto que deben afrontar los estudiantes que ingresan a la educación superior. En cuanto a la competencia oral y escrita en la educación superior, podemos encontrar que es una necesidad que tenemos cuando de estudios superiores se trata. Hay que tener muy en cuenta que debemos saber leer, saber escribir y saber comunicar lo que se ha entendido mediante la escritura. Estas herramientas son competencias que va uno asumiendo para adquirir el reto de lo que es comprensión de lectura, la cual va a tener una gran importancia en el desarrollo epistemológico del conocimiento. Por esta razón se hace énfasis en que las distintas formas de expresarnos mediante la lectura, la escritura y la oralidad son definitivamente importantes para la producción, para el entendimiento y para la escritura de textos que posteriormente van a ser necesarios en los trabajos, en las exposiciones, en las actividades propias académicas de cualquier carrera. El libro impreso reforzó el uso de una escritura estable, en la que el autor ejerce un control total sobre su texto. Una vez este le ha puesto punto final, nadie puede cambiar el escrito sin su consentimiento. El texto electrónico, en cambio, le imprime al escrito una nueva textura que se caracteriza por su fluidez y movilidad. El Internet ha transformado la lectoescritura. Se pueden encontrar diferentes textos y escritos de fácil acceso, pero a su vez se requiere analizar críticamente la información encontrada allí, leer minuciosamente. No hay que tragar entero y no hay que confiarnos en una sola fuente, hay que consultar varias y verificar que sean fuentes confiables. El siguiente texto es sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Lo que pretende Stanislao con esta lectura es demostrar cómo cuando uno lee, sea o no sea el tema con conocimiento de la lectura o del autor, lo importante es que se parte de las bases de los conocimientos que uno tiene. En ocasiones se lee con cierto interés en algún tema específico, pero a veces no es así. Uno va leyendo en base o con base a sus conocimientos, pero al leerlo va deduciendo lo que el autor quiere decir.
Al desarrollarse la lectura, se va encontrando con que tiene ciertos conceptos relacionados con ella y a su vez que es como tratando de indagar cuáles son los mensajes que el escritor o autor pueda estar dando. Se dan diferentes interpretaciones dependiendo de lo que la persona lee, pero el autor o autores tienen un mensaje muy claro y preciso que quieren transmitir y el lector lo debe descubrir. Pero depende del conocimiento del lector y de su espíritu investigativo poder interpretar el escrito de la manera correcta. Para ser un buen lector se debe tener en cuenta preparación mental y psicológica para entender lo que el autor quiere decir en cada frase o en cada párrafo. La lingüística le enseña a uno a discernir esto en los textos. Este texto y muchos otros critican el afán del hombre moderno que quiere informarse lo más rápido, lo más rápidamente posible. Siempre tiene afán. Nietzsche rechaza toda concepción naturalista o instrumentalista de la lectura. Leer es trabajar. Leer no es recibir, consumir o adquirir. Dice, él, leer es trabajar, lo cual quiere decir que el proceso mental de entender la lectura es la posibilidad de poner en contexto y entender lo que el autor quiere decir. Y de acuerdo con los preconceptos y semiótica que leemos a la lectura, ponemos a funcionar la mente en la construcción comprensiva de la misma. El autor nos informa por medio de palabras sobre sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos para que nosotros averigüemos lo que él nos quiso decir. Estas dos lecturas pueden estar relacionadas en el sentido que se parte de todas maneras de los preconceptos que se tienen con respecto a los temas que se van a leer o el conocimiento previo que uno tiene con relación a ello. Y eso hace que se comprenda mejor o que haya menos comprensión, si no se tiene el bagaje de conocer las temáticas dispuestas. Por esa razón, es tan importante la preparación en las universidades de este proceso lectoescritor y oral, que pienso es el principio para que se complemente el trabajo que se realiza en la academia del bachillerato, que es simplemente como una capita muy pequeña de pintura. Y con respecto a lo que es la lingüística y lenguaje como tal y la comprensión de lectura, no se trata de repetir textos, sino de entender lo que se está leyendo. La comunicación que uno tenga con otros nos da la posibilidad de aumentar nuestro léxico. Ahí está la importancia de la forma de lectura actual por Internet. La comunicación con el otro de una forma más rápida, poder hacer grupos, intercambiar ideas y se va creciendo entre todos. Ya no es tan individual la lectura, ahora se puede hacer mucho más dinámica en ese sentido. Este es el análisis de estos dos textos, espero que les pueda servir. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.